Hola, te doy la bienvenida a Wonderland, un espacio diverso donde nos atrevemos a pensar diferente. Yo soy una abogada en Wonderland, la licenciada Ana María Hernández Martí, abogada, notaria, traductora y creadora de bodas y eventos. Wonderland es un espacio donde educo sobre herramientas legales para la vida diaria y empresarismo con un enfoque especial en la equidad. Todo esto con un site de bodas. Gracias por estar escuchándome aquí hoy, el primer miércoles de septiembre, 4 de septiembre de 2019. Aquí les hablo desde el bello Puerto Rico. Recuerden que este podcast sale todos los primeros y terceros miércoles de mes. El primer miércoles de cada mes es la ricura legal. Y el tercer miércoles de cada mes es Wedding Wednesdays, donde estamos wedding ready y bodísticos. Pues vamos a pasar rapidito al tema de hoy. Recuerdan que en el capítulo 1, en el episodio 1, les expliqué un poco, en términos generales, lo que es el derecho civil y el derecho penal, para que tengamos una noción de el sistema legal en general y las diferentes controversias, situaciones, issues que nos surgen, en dónde encasillarlo para saber qué herramientas necesitamos o dónde buscar ayuda. Pues hoy voy a continuar con este tema general de lo que es el sistema legal de Puerto Rico. Recuerden que les he dicho que siempre voy a estar hablando desde el punto de vista de Puerto Rico, aunque hay muchos términos o muchos conceptos, etcétera, que pudieran aplicar a otras jurisdicciones. En ese capítulo 1 que hablé del derecho civil y penal, hay muchas jurisdicciones, Estados Unidos, Latinoamérica, España, etcétera, que tienen esas divisiones también. Está el derecho penal y está el derecho civil, a veces con otros nombres. Los nombres pudieran variar, pero los conceptos son más o menos iguales. Pues hoy vamos a seguir aprendiendo un poquito más sobre el sistema legal en Puerto Rico y vamos a aprender dos cositas. Uno, ¿qué son las leyes y con qué se come eso? Y dos, cómo trabaja un poquito el sistema de tribunales en Puerto Rico para que sigamos aprendiendo a dónde dirigirnos, dónde buscar información cuando tengamos algún issue, controversia legal. Empecemos por las leyes. ¿Qué son las leyes? ¿Qué es eso? Como les hablé un poco en el episodio 0, cuando yo empecé a estudiar Derecho, yo no sabía nada del mundo legal. Yo no sabía nada de lo que eran las leyes, cómo se hacían, cómo se aplicaban, cómo se imponían, nada. Yo estaba bien perdida ese primer año de Derecho. Y me sorprendí porque pensando que era una persona educada, dije, contra, si yo no sé esto, ¿cuánta gente más que uno entiende que, verdad, sabe un poco de todo, no sabe absolutamente nada de leyes? Así que por eso es que también me llama mucho la atención transmitir esta información para que todos conozcamos y estemos educados sobre algo tan importante que rige nuestra vida social, que pudiera atentar contra nuestra seguridad y hasta contra nuestra libertad. Entonces, como yo digo, en arroz y habichuelas o en papita majada, ¿qué son las leyes? Son disposiciones, son escritos que le dan estructura a nuestro orden social y político. Las leyes son directrices, generalmente salen del Estado, es el Estado como ente regulador de nuestra vida el que emite estas leyes. Y no son más que direcciones o directrices. El Estado te dice, puedes hacer esto, no puedes hacer lo otro. En caso de que te pase esto, esta es la manera de que se va a procesar X o Y. Eso, bien sencillo, es una ley. En Puerto Rico hay 3 ramas de gobierno. La rama ejecutiva, la rama judicial y la rama legislativa. Pues la rama legislativa es la encargada de crear las leyes. En Puerto Rico, la rama legislativa está compuesta por la Cámara de Representantes y el Senado. Yo hoy no voy a ir en muchos detalles en cuanto a explicar lo que hace una y la otra y quiénes componen una y la otra. Simplemente voy a hablar de qué hacen para que existan leyes o cómo es el proceso de aprobar una ley, mejor dicho. Pues mira,
Las leyes, en términos generales, siempre repito esto mucho en el podcast, pero lo sigo repitiendo para que entiendan que yo estoy dejando afuera muchos detalles, muchos matices. Esto es simplemente para que tengamos, en buen español, un general overview de lo que son las leyes y cómo se crean. Entonces, una ley generalmente sale o de la Cámara de Representantes o del Senado y comienza como un proyecto de ley. Esto es bien importante que lo entendamos porque muchas veces salen proyectos de ley. Por ejemplo, recientemente o hace un tiempito atrás salió un proyecto de ley para eliminar el uso del foam en los restaurantes. Y sale todo el mundo hablando de que aprobaron esta ley. No es ley todavía, fue un proyecto de ley. Generalmente un legislador o varios legisladores o incluso algún ciudadano individual presenta en la Cámara de Representantes o en el Senado un proyecto de ley. Una vez ese proyecto de ley cuenta con el aval suficiente de los senadores, representantes, etcétera, y se convierte en un proyecto de ley, pasa, dependiendo del tema del que se trate, pasa a diferentes comités, se evalúa, se emite este proyecto de ley, pasa a vistas públicas, se analiza en diferentes foros, etcétera, hasta que si cuenta con la aprobación de ese cuerpo legislativo, ya sea la Cámara o el Senado, entonces, por ejemplo, vamos a partir de la premisa de que este proyecto de ley imaginario, vamos a llamarle el proyecto de ley Wonderland, el proyecto de ley Wonderland comenzó en el Senado. En el Senado se evalúa, pasa a vistas públicas, pasa a diferentes comités, etcétera, y lo aprueban. A través de todo este proceso de vistas públicas, de evaluación en diferentes comités donde se emiten informes positivos o negativos sobre el proyecto de ley, ese proyecto de ley puede sufrir cambios desde su inicio, como fue redactado, hasta ese momento en donde ese cuerpo legislativo, en este caso, en este ejemplo de Wonderland, el Senado, lo aprueba. Para mayor información, cuando usted se quiera enterar de los cambios y todo el proceso legislativo de un proyecto de ley, puede ir por internet, busca Servicios Legislativos de Puerto Rico. O el Senado y en la Cámara también siempre tienen, en los links por internet, siempre tienen un enlace para que uno entre a este portal donde usted puede buscar de todo, en verdad, yo lo uso mucho, es muy bueno, y usted puede ver la versión original del proyecto y los cambios que ha sufrido, cuando estuvo para vistas públicas, los informes de los comités o si alguien se expresó y hay algún informe relacionado. Por ejemplo, yo he trabajado mucho con proyectos legislativos que tienen que ver con los animales, así que por mi experiencia trabajando en la Comisión de Derechos de los Animales del Colegio de Abogados y Abogadas, como mentora del programa Pro Bono de Onda, etcétera, y hasta ahora que estoy por mi cuenta, me han pedido ponencias y yo presento mi ponencia sobre X o Y proyecto. Asimismo, por ejemplo, hubo un proyecto legislativo aquí hace muchos años para prohibir los circos con animales en Puerto Rico. Pues se expresó el Departamento de Recursos Naturales, se expresó el Departamento de Parques, se expresaron diferentes instancias, ¿verdad? Y organizaciones. Todo eso se toma en consideración y pudiera el proyecto sufrir cambios. Pero entonces el proyecto de ley de Wonderland ya pasó todo eso y el Senado lo aprobó. Entonces ese proyecto de ley pasa a la Cámara de Representantes. Ahí ese proyecto de ley pasa un proceso similar de escrutinio, se analiza, se presentan informes, pudiera haber más vistas públicas, etc. Luego de eso, la Cámara de Representantes o lo aprueba o le hace cambios. Si la Cámara de Representantes le hace cambios al proyecto de ley Wonderland, pasa de nuevo al Senado para que se evalúe y ver si aprueban esos cambios, etc. Pero para poner esto fácil y de manera general, en la Cámara de Representantes aprobaron a Wonderland. Así que entonces, ese proyecto de ley que salió del Senado, lo aprobaron en el Senado y lo aprobaron en la Cámara de Representantes, ahora pasa ante la consideración de la gobernadora. La gobernadora, entonces, o lo firma o no lo aprueba, no lo firma, o
también presenta su posición, solicita cambios, etc. De ahí no voy a seguir porque son otra serie de procesos, pero en teoría vamos a poner que este proyecto de ley Wonderland, la gobernadora lo firmó, así que ahora es ley. Si la gobernadora no lo aprueba, hay otras medidas que el Senado y la Cámara de Representantes pudieran tomar para irse por encima de la gobernadora. Y si la gobernadora presenta cambios, pues regresa ese proyecto de ley a la rama legislativa para que sigan también otros procesos. Como les mencioné, esto es simplemente una explicación general del proceso. Aquí pueden entrar 20,000 cosas más, pero por ahora nos quedamos en saber cómo se crea una ley en Puerto Rico. Recapitulando, se presenta un proyecto de ley. Un proyecto de ley se puede presentar por senadores, representantes, el mismo gobernador o gobernadora y hasta un ciudadano pueden presentar proyectos de ley. Ese proyecto de ley pasa por un proceso de evaluación y pudiera sufrir cambios. Una vez aprobado ese proyecto de ley ante la Cámara de Representantes y ante el Senado, pasa entonces para la aprobación o evaluación del gobernador o gobernadora de Puerto Rico, y el gobernador o gobernadora de Puerto Rico puede firmarlo y ahí se convierte en ley, no firmarlo o presentar cambios. En las notas del programa les voy a dejar el link para la Oficina de Servicios Legislativos que mencioné ahorita, donde ahí usted puede enterarse de los diferentes proyectos de ley, todo el proceso, fechas de vistas públicas, etc. Y puede ir viendo el texto de ese proyecto de ley, si sufre cambios, también lo puede ver ahí. Entonces, ahora pasamos a los tribunales. Como les mencioné, en Puerto Rico hay 3 ramas: la rama ejecutiva, la rama legislativa y la rama judicial. La rama judicial es la que conocemos como los tribunales. En términos generales, los tribunales son entonces los que se encargan de hacer valer esas leyes o asegurarse de la aplicación adecuada de esas leyes. Entonces, en Puerto Rico, el sistema de tribunales está dividido de la siguiente manera. Está el Tribunal Supremo de Puerto Rico, el Tribunal Apelativo y el Tribunal de Primera Instancia. El Tribunal de Primera Instancia se divide en salas municipales y el Tribunal Superior. No voy a ir en detalle de qué se ve en cada parte porque las salas municipales atienden ciertos asuntos, las salas superiores del Tribunal de Primera Instancia atienden otros asuntos y no voy a ir en detalle sobre específicamente eso, pero sí sepan que pudiera pasar que se atiende un asunto en la sala municipal y de ahí pasa a la sala superior. Pero para que tengan una idea, el Tribunal de Primera Instancia, como más o menos sugiere su nombre, es donde se presenta, donde primero se va a ver una controversia. Hay algunos casos en donde alguna controversia pueda llegar directamente desde el inicio al Tribunal Apelativo o incluso al Tribunal Supremo, pero eso no lo vamos a ver hoy. Pero simplemente sepan, generalmente, en la mayoría de los casos, un caso, valga la redundancia, o una controversia comienza a ser atendida en el Tribunal de Primera Instancia. Si en el Tribunal de Primera Instancia esa controversia no se resuelve o las partes no están satisfechas con la decisión del Tribunal de Primera Instancia, pueden pasar entonces al Tribunal Apelativo. Como dice el nombre, el Tribunal Apelativo atiende las apelaciones, atiende, ¿verdad?, ese reclamo de alguna de las partes que dicen, mira, no estoy conforme con lo que decidieron en el Tribunal de Primera Instancia, yo quiero recurrir, yo quiero apelar esa decisión. Hay muchos otros detalles, hay momentos en que no se puede apelar, hay casos en que no se pueden apelar, hay leyes incluso que disponen que X, Y, Z, una vez se toma la decisión en el Tribunal de Primera Instancia, no se puede apelar. Pero en términos generales, del Tribunal de Primera Instancia pasamos al Tribunal Apelativo. Si no estoy conforme todavía con la decisión en el Tribunal Apelativo, entonces puedo llegar al Tribunal Supremo, que dentro de la jurisdicción estatal en Puerto Rico es el tribunal de mayor jerarquía. Paso al Tribunal Supremo, también
generalmente a través de un proceso de apelación. Hay otros procesos que me pueden dar la entrada al Tribunal Supremo, pero en este caso general que estamos discutiendo, vamos en apelación al Tribunal Supremo. Si el Tribunal Supremo falla en mi contra, ¿verdad? Decide en mi contra, en teoría ahí se acabó y no puedo ir a más ningún sitio. Dependiendo del tipo de controversia, pudiera ser que pudiéramos pasar al Tribunal Supremo Federal. Pero esos son unos casos muy particulares. Recapitulando, en Puerto Rico tenemos en el derecho estatal el Tribunal de Primera Instancia, que se divide en salas municipales y el Tribunal Superior, el Tribunal de Apelaciones y el Tribunal Supremo de Puerto Rico. Recuerden que si quieren saber más de esta abogada en Wonderland, pueden conseguirme en Instagram como wonderland.pr, en Facebook licenciada Ana María Hernández Martí y por email wonderland.puertorico@gmail.com. Gracias por escuchar esta ricura legal y gracias por seguirnos en Wonderland.